Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de Jesús, nuestro Señor y Salvador y nuestro Maestro. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, leo a partir del versículo 36 la santa palabra de Dios. Versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús había sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero, al ver esto, el fariseo que la había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Amén. Amado Padre, te damos gracias que de la misma manera que a esta mujer pecadora le dijiste: tus pecados te han sido perdonados, tu fe te ha salvado y vete en paz. Es la misma palabra que nos diste a nosotros en un tiempo donde nos perdonaste nuestros pecados, trayéndonos a un arrepentimiento genuino. Nos diste la capacidad por el Espíritu Santo que nos había sellado ya para poder creer y reposar de toda nuestra condenación y culpa que merecíamos en la obra completa de Jesús, vivo, muerto y resucitado. Y también nos hiciste estar en paz contigo y en paz con los hombres. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego tu bendición para todos mis hermanos en la fe que están en esta misma sintonía, Señor, en el Espíritu, y que buscamos escuchar al Maestro siendo nosotros discípulos. Ayúdanos a recibir esta lección y a responder en obediencia a ella, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tan grande salvación que en Cristo Jesús nos has concedido. Amén y amén. Tenemos el caso de esta mujer que dice Lucas, el doctor Lucas, en el libro. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en casa del fariseo. El fariseo
estamos hablando, era Simón, y este fariseo había sido también un fariseo confrontado con Jesús, y ahora tenemos a él, Jesús, el maestro, que se sienta a la mesa del fariseo, y había una mujer que era pecadora. Y dice, cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, el que una mujer pecadora llegara y se atreviera a entrar a la casa de la persona que en esos tiempos, junto con los demás del Sanedrín, todos los fariseos, se consideraban la élite de la santidad, la élite de la religiosidad, la élite de la espiritualidad. Y esta mujer tal vez era considerada la élite del pecado. Y esa mujer tomó una decisión. Ella podía haber seguido a Jesús en la calle, podía haber ido con Jesús al terminar la comida. Sin embargo, ella fue exactamente y entró. ¿Por qué? ¿Cómo pudo atreverse exactamente en ese momento en lugar de esperar a un después o hacerlo antes? Porque ella ya no estaba siendo dirigida por sus emociones. Ella ya no estaba siendo dirigida por sus pensamientos, ya no lo pensaba. Una persona sensata que piensa pensante simplemente no se mete a la boca del lobo. No se mete en la casa de un fariseo, una pecadora. Pero ella había entendido bien que su vida había sido gobernada todo el tiempo por ella misma, por el mundo que la utilizó y por Satanás. Y que Dios no existía para ella. Pero una vez que el Espíritu Santo la selló, una vez que escuchó el Evangelio de Jesús, las palabras de Jesús en algún otro momento entre las multitudes, obviamente esto vino a traerle vida y un reposo y un descanso de que todos sus pecados, como los tuyos y los míos, han sido pagados. Los pasados, los presentes, los futuros, todos han sido cubiertos por la sangre del Cordero. Y estamos convencidos de que nuestra condenación, nuestras culpas han sido quitadas. Esto ya llevaba a esta mujer. No llevaba solo un frasco de alabastro lleno de perfume. Llevaba un corazón vacío de pecado, vacío de la condenación, vacío del juicio, vacío de la ira venidera, vacío del temor. Era una mujer que traía un corazón lleno del amor de Cristo por el Espíritu de Cristo. Y esa mujer llegó y poniéndose detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Vean la emoción de esta mujer. Esta mujer, por el Espíritu Santo, sabía que ahí estaba su Salvador. Y por el Espíritu Santo sabía que debía ungirlo para la sepultura. Y esta mujer, por el Espíritu Santo, hizo lo que Dios le estaba mandando hacer, porque ya no eran sus emociones las que lo iban a dirigir, ya no era su carnalidad, sus concupiscencias, sus pasiones desordenadas. Lo que dijera el mundo no le importaba, solo lo que el querer como el hacer que había puesto el Espíritu de Dios en ella tenía que hacer. Se puso atrás de Jesús, no se puso al frente, no se sentía digna, no se puso a mirarlo a la cara, se puso a los pies, postrada en un acto de adoración, en un acto de humillación, en un acto de constricción de corazón, un corazón contrito, un espíritu contrito y humillado a los pies de su Salvador, con lágrimas de gozo, lágrimas de dolor, porque su Salvador iba a ser apartado, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Eso es lo que hacía esta mujer. Estaba adorando a Jesús, adorando a su Salvador, en total humillación y reconocimiento de la grandeza de su Señor y Salvador. ¿Y qué estaba haciendo el fariseo? Estaba admirado, embelesado por tan grande respuesta de amor de una pecadora por un gran Salvador. No, estaba totalmente haciendo el juicio que Jesús ni siquiera se tomaba el derecho a hacer, porque el juicio ya había sido quitado sobre ella. Había sido puesto sobre Jesús. El fariseo, versículo 39, que le había invitado, dijo para sí, si este fuera profeta, o sea, en ese momento el fariseo duda que Jesús sea el profeta, a pesar de que ya ha escuchado que es el profeta, a pesar de que de alguna manera ya ha escuchado el evangelio, pero ahora duda que es el profeta. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Ahora, este hombre solamente estaba pensando tal juicio. Juicio para la mujer y juicio para Jesús. De Jesús estaba totalmente desechándolo como profeta. De la mujer, simplemente una mujer totalmente indigna de meterse a su casa. Y más llegar de aquel que se llamaba o del cual decían que era un profeta. Y entonces, él está pensando todo esto, pero Jesús es Dios. Jesús conoce lo más profundo de nuestros pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Y Jesús se dirige a él y le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dice, di, maestro. O sea, el fariseo está dispuesto a aprender la lección de un maestro. No está en condiciones de aceptar una palabra de alguien que ni siquiera reconoce como profeta. Es un maestro. Y Jesús le dice, tengo algo que decirte, di, maestro. Y entonces le dice en el versículo 41 y 42, cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 y otro le debía 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien se le perdonó más, a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Has juzgado correctamente. Jesús tiende la red y obviamente no le queda otra al fariseo más que caer en ella. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y está dándole el ejemplo Jesús. Aquí hay dos personas que le tienen deuda al prestamista. Uno muchísimo, otro poquito. Pero como no tienen, el prestamista decide perdonarles generosamente a los dos. Y la respuesta, amor. La respuesta, amor. Ahora pregunta, ¿estás consciente de cuántos pecados te ha perdonado? ¿Te sigue perdonando el Señor? ¿Y cuántos te va a perdonar más? ¿Estamos conscientes de nuestro pasado? Porque obviamente en muchos lados te dirán que no debes de voltear a ver a tu pasado. Te digo una cosa, si no volteas a ver de dónde el Señor te sacó, del pozo cenagoso de la desesperación, no vas a poder gozarte cada día en las misericordias que son nuevas cada mañana. ¿Quién amará más? La pregunta que hace el maestro. Y Simón respondió, pues supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. O sea, lo hiciste bien, respondiste bien.
Es un fariseo, recuerden, los fariseos si algo tenían era la presunción de tener un gran conocimiento. Ahora el asunto es, ¿estamos en la posición del fariseo o estamos en la posición de la pecadora? Estamos en la posición de que creemos ser demasiado cristianos, tanto como para darnos la libertad de poder juzgar aún aquellos que acaban de nacer de nuevo y que simplemente tenemos su pasado, pero no tenemos su presente y menos su futuro. ¿Quiénes somos nosotros para hablar acerca de otra persona en lugar de dejar que el tiempo vaya mostrando el fruto de la obra del Espíritu Santo? Amados hermanos, debemos dejar de juzgarnos unos a otros. El único juez está sentado en su trono y es santo, santo, santo. Y todos en esta tierra somos pecadores. Todos. Y ninguno tenemos derecho, por ser pecadores, a juzgarnos unos a otros. Podemos juzgar las palabras, las acciones, los hechos, sí. Podemos decir, esto que está diciendo mi hermano está mal, o lo que está diciendo mi amigo está mal, lo que está haciendo, sí, los hechos, pero no a la persona. ¿Quiénes pueden decir que son pecadores? Solamente el santo. ¿Eres tú santo? En el sentido de, ya sabes, de juicio, de juez justo. Creo que no, y yo tampoco lo soy. Dios nos libre de poner tal título, cuando Dios lo lavó con la sangre del Maestro, del profeta y del Señor Jesucristo, porque nos ha dado su amor generosamente y nos ha perdonado. Y eso es demasiado grande para comprenderlo. Que Dios nos conceda un corazón libre de resentimientos, de amargura y sobre todo también de fariseos religiosos, criticones hipócritas, que nada más se voltea a la persona y le damos la puñalada por la espalda. Que Dios nos libre, amado hermano, hermana. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y un abrazo para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Si Dios nos concede vida, el lunes continuamos escuchando esta porción de la Escritura para conocer qué pasó con Simón y la pecadora enfrente al Maestro y el Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Disfruten este día del Señor, este fin de semana. Gócense con la iglesia en la santa palabra del Señor. Y si no te congregas en algún lugar en este momento, busca una congregación. Porque muchas congregaciones sí nos congregamos. Y es bueno siempre estar buscando estar en la congregación de los santos. Sí, que Dios les bendiga y todas las bendiciones del Señor para ustedes. Gracias. Buenas noches.